Buenas tardes. Somos estudiantes del segundo año de Derecho en la UNEYES y en esta oportunidad nos toca hablar sobre el ordenamiento judicial y potestades de los magistrados romanos en la antigua Roma. Nuestro equipo está conformado por Gela González, Moisés Torrealba, Edgar Ceres, Janet Alejos, Oscar Blanco, Jackson Hernández y mi persona. Les voy a hablar un poco sobre el concepto que es un ordenamiento jurídico o un ordenamiento judicial. Es el conjunto sistemático de normas y su validez deriva de la Constitución Nacional o ley fundamental de la República. En otras palabras, es el conjunto de leyes de un Estado. Esto es así porque las leyes se encuentran relacionadas entre sí y también subordinadas entre sí. Anteriormente se hablaba en Roma del imperio, el imperio merum y el imperio mixto. Se decía que el imperio o era merum o era mixto. El imperio merum podemos decir que es el poder o autoridad de administrar justicia a los criminales anteriormente en Roma llamados facineros. Le tenemos un concepto aquí de que es el Imperium Merum, que era la facultad de los magistrados supremos para disponer o prohibir determinados actos, incluso utilizar la fuerza pública para hacer cumplir sus disposiciones. Este poder no lo tenían los magistrados municipales. El Imperio Mixto se brindaba a algunos magistrados que poseían la jurisdicción para que pudiera a esta el Imperium Merum y por lo tanto pudiera ejecutar con aplicación de la coerción sus propias discusiones judiciales. La jurisdicción era una facultad de conocer de los litigios por razón de aplicación del derecho y dictar la solución en la controversia. Siguiendo en el orden de ideas de los procesos o del derecho procesal en la antigua Roma, hablaremos de los procedimientos civiles romanos. Podemos ver que podemos decir que estos son tres. Uno, el procedimiento de las acciones de ley o la ley actionis, el procedimiento formulario per formula, que ambos se fusionaban y formaban lo que se conocía como el Ordum Odiorum Privatorum, que también se le conocía como el orden de los juicios privados. Esto contiene dos características comunes, estos dos que ya nombramos anteriormente, que tienen dos características comunes. La primera es que ambos procedimientos se desarrollan en dos fases, una fase in iure, que es al frente de un magistrado, y la otra, el apud iudicem, que se hace frente a un juez o jueces. Ambos procedimientos son inapelables, o sea, sus sentencias son inapelables. Estos tipos diferentes de procesos legales precisamente se diferenciaban era por la forma de llegar a la sentencia, por la forma como se desarrollaba el juicio. Este sistema, el Ordum Odiorum Privatorum, se divide en dos áreas, un área penal y un área civil. En el área penal, el juicio era de forma pública a petición de un ciudadano romano o un magistrado, seguido de un juicio por inculpación al acusado, lo que se le conocía como una demanda y que también tenía como nombre accusatio. El acusado debía estar al frente de un pretor, el cual era encargado de darle seguimiento al caso para llevarlo a cabo por acción legal. El pretor no era otra cosa que un magistrado romano que administraba justicia, promulgaba leyes, gobernaba provincias y comúnmente comandaba ejércitos. El área civil, por otra parte, aquí el encargado de darle el seguimiento a las controversias entre particulares y el gobierno de la época era el magistrado. En esta área de la doctrina se divide, en dos. El Ordum Odiorum Privatorum, que estaba conformado por la ley action y el per formula, y la cognitio extraordinem o procedimiento ordinario.
Este procedimiento o este orden de los juicios privados lo conformaban dos tipos de procesos, que era la sentencia que derivaba de la litis contestatium, ¿verdad? Y también estaba la legis actio, que era un sistema de procedimiento de las acciones de ley, la cual partía de la ley de las 12 tablas, que solo buscaba la seguridad legal mediante el ius civile, que era un conjunto de reglas de la sociedad. Se desarrollaba un proceso oral que era totalmente religioso y era exclusivo de los ciudadanos romanos. Era formal y muy preciso, y se daba en dos fases. Allí hablamos de lo que es la fase in iure, que es al frente de un magistrado, y la fase apud iudicem, que era frente a un juez. Esta primera fase, el in iure, era frente a un magistrado donde estaban presentes los involucrados, que se hacía lo que se llama el ius vocatio, o era un llamado a la justicia, donde se hacía un llamado a la justicia. Aquí el acusado podía acudir de inmediato y de buena voluntad. En el momento, o si la parte opositora se negaba a asistir, se le exigía su comparecencia a la fuerza, o se le hacía un llamado para una fecha futura, pero necesariamente la parte opositora debía estar presente. Estando las dos partes presentes, se tenían las pretensiones y las contrapretensiones mediante un juramento, que era la parte religiosa, el cual debería ser exacto, y se fijaba una sentencia a favor. Si no era exacto, se fijaba una sentencia a favor del oponente. ¿Qué debía hacer o cuáles eran las acciones del demandado? ¿Qué podía hacer el demandado? Podía hacer el exceptio, lo cual podía afectar la sentencia, ya que se tenía que probar ante las autoridades. Otra cosa que podía hacer era realizar la confesión in iure, que era aceptar las acusaciones del autor. Y otra acción que podía tomar era negarse, que era tratar de alargar el proceso. En cuanto a la acción que podía hacer o la participación que iba a tener el magistrado, era de tres formas. Era el do, que permitía el litigio o remitía el litigio a los jueces; el dico, que era entregar el objeto a una de las partes involucradas; y el ábdico, que podía adjudicar la propiedad de la cosa a la parte acusada. Ok. Se procedía luego entonces a la elección del iudex unus, que era la elección de un juez. Se elegía un juez con el uso del album iudicionum, que era una lista de ciudadanos romanos, de los cuales se tomaría o se elegiría el que iba a cumplir la función de juez. Se produce, una vez que se elige el juez, se produce lo que se llama el litis contestio o el litis contestatio, en la cual los testigos de la primera etapa tenían que repetir sus declaraciones ante un juez designado o el juez elegido, para que éste diera una sentencia, la cual, como dijimos al principio, era inapelable. Las acciones de los juicios privados protegían a los titulares y a sus derechos sobre sus bienes, siendo esto comprobable a través de diversas acciones hasta llegar a la sentencia justa en base a lo decidido por el magistrado. Este pater familia controlaba los bienes y las personas de la casa.
ejercía la patria potestad y tenía capacidad jurídica en el grupo. Seguidamente corresponde el procedimiento número 3, que se inicia con Octavio y hace que aparezca en Roma y en las provincias la cognitio extra ordine o procedimiento extraordinario. El procedimiento cognitorio son los nombres con los que se suele designar el sistema procesal del Bajo Imperio. Surgen las características más notorias de este procedimiento y es sin duda su tramitación en una sola fase, la cual supone que el pretor o el administrador de justicia necesariamente deberá estar presente, no solo como antes, en la previa preparación del litigio, sino también en el momento de dictar la correspondiente sentencia. De esto surgen las diferencias respecto al orden de los juicios privados. Primeramente tenemos que este juicio se desarrolla en una única fase ante un magistrado o juez. Seguidamente llega a refundir en una misma jurisdicción los juicios privados y los juicios públicos o penales. Y finalmente, las sentencias sí son objeto de sucesivos recursos de apelación hasta llegar a conocerlo el propio emperador, cuya sentencia sí sería inapelable o firme. ¿Qué quiere decir esto? Que sería la sentencia final.